y empezamos. Muy bien, amados y amadas en el Señor, vamos avanzando firmes en el estudio de la palabra de Dios. Ya vamos con la lección 5 esta noche, nos quedan solamente 3 más y habremos concluido este curso. Estamos en la obra del Salvador, como ya hemos dicho, historias escogidas, historias específicas, historias que realmente nos muestran de una forma vívida, de una forma tangible, la obra redentora de nuestro Señor y Salvador en favor nuestro. Hoy vamos a ver la angustia, la desesperación que produjo en Cristo nuestros pecados, nuestra rebeldía, nuestro orgullo, nuestra arrogancia. Aquel fatídico Jueves Santo en el huerto de Getsemaní, Jesús oró y mientras oraba sobre sus hombros sentía el peso de morir el justo, inocente, sin pecado, perfecto, santo, por nosotros pecadores, miserables, personas que no merecíamos el amor de Dios. Sin embargo, Cristo lo hizo porque nos ama, porque quiere que estemos a su lado en la morada celestial el día que Él mismo nos lleve al cielo. Muy bien, entonces la lección 5 es Jesucristo ora en Getsemaní, en el huerto de los olivos también conocido, y vamos a ver qué enseñanza el Señor Jesús nos da para nosotros también orar al Señor en momentos de tristeza, de aflicción, de pruebas en la vida. Y también vemos que Jesús, siendo Dios mismo, siendo el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Rey del universo, dice a su Padre que se haga su voluntad y no la suya. Una hermosa historia que vamos a aplicar a nuestra vida esta noche. Muy bien, empecemos entonces postrados a los pies de Cristo, que sea Él, pidiendo que sea Él quien nos bendiga en el estudio de su palabra esta noche. Oh Señor, tú debiste tener un gran temor por el sufrimiento inminente que ibas a soportar en lugar nuestro, pero lo hiciste voluntariamente por mí y por todo el mundo. Te pido que me perdones cuando no estoy dispuesto a hacer lo que tú me pides que haga. Ayúdame, Señor, a apreciar todo lo que hiciste por mí y estar siempre dispuesto a servirte en todo. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, entonces los objetivos de la lección 3, como siempre, de la lección 5, perdón, son 3 objetivos. El primero, usar el método de las 4C para leer y entender Lucas capítulo 22. También vamos a analizar cuándo sería una buena oportunidad para compartir esta historia. Y al final, identificamos la diferencia entre Judas Iscariote y el apóstol Pedro. Aquí no es Pablo, sino es Pedro. Muy bien, para empezar, vamos a hacernos esta pregunta. Y ¿cómo es tu vida de oración? El enfoque de este estudio es la oración que Jesús hizo en el huerto en el huerto en el huerto de Getsemaní. Pero sería lindo hablar un poquito de cómo es nuestra vida de oración, ¿verdad? A la luz de las Escrituras. Adelante, hermanos, hermanas, les escucho. Querido Eliseo, buenas noches, bienvenido. Adelante, hermano. Hola, pastor, perdón por el retraso. Pues mire, mi estimado pastor, mi vida de oración es últimamente como en cuestión de subidas y bajadas. Ahora que leí un poquito más atentamente lo de Getsemaní, la oración que tuvo Jesucristo, me doy cuenta de que, pues, para hablar de oración se tiene que tener mucha fe, definitivamente mucha fe, y fe en el corazón, que siento donde emana todo. Y mi corazón últimamente le falta, y le pido a Jesucristo que me dé esa fe que todavía me falta. Entonces yo siento que mi fe le falta, tengo que trabajar mucho en ella.
la verdad, mi estimado pastor. Gracias, querido Eliseo. Gracias por la honestidad de su corazón. Gracias, hermano. Apreciamos inmensamente eso. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Cuéntenos. Querido Wilmar, buenas noches, Profesor, bienvenido. hermanos, buenas noches. Pues para mí la oración no tengo como un diario, un continuo diálogo con Dios. No lo tengo así como pronto como hábitos de ciertos momentos establecidos, sino como un momento de diálogo continuo, espontáneo en cualquier momento con Dios. Gracias, querido Wilmar. Adelante, querida Clara. Bueno, pastor, para mí la oración es el plato principal de mi vida. No me retiro de mi hogar, no salgo, no doy un pie afuera de mi casa sin primero hablar con el Señor. Cada vez que necesito hacer algo, si Él no me da su autorización, definitivamente no sucede en mi vida. Antes de orar, pues leo la Biblia. He aprendido muchísimo desde que el Señor tocó mi corazón, desde que dijo, me perteneces. Entonces, para mí es algo muy importante sentirlo. Todos los días lo siento, todos los días lo veo. Para mí es lo más importante en mi vida, orar. Hoy no lo hice, lo voy a hacer en un rato porque hoy me amanecí como en gripe y bueno, salí pronto de mi casa, pero la verdad, trato de no hacerlo nunca, no dar un paso a la calle sin primero hablar con él. Gracias, querida Clara. Muy bien, excelente. Entonces, una de las oraciones más hermosas y más perfectas que nuestro Señor Jesucristo mismo nos enseñó es la oración del Padre Nuestro, ¿verdad? Si nosotros oramos, Martín Lutero lo dividió en 7 partes a las que él lo llamó peticiones, ¿verdad? Entonces él va leyendo cada parte, cada petición y entendiendo en el contexto espiritual de lo que Dios nos está diciendo en esa maravillosa oración. Ahí usted notará que las 6 peticiones son básicamente espirituales y una nomás es material, cuando dice, Señor, danos hoy el pan de cada día, ¿verdad? Esa oración es una oración maravillosa que podemos orarla en cualquier momento de nuestras vidas y como decía Clara, como decía Eliseo, Wilmar, una comunicación directa con nuestro Padre Celestial. Ese es el bendito privilegio que usted y yo tenemos por haber sido redimidos, perdonados, rescatados y liberados del pecado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entre tantas bendiciones y privilegios que tiene un cristiano, la oración, el comunicarnos directamente con Dios, también entra en esa, en ese baúl de tesoros que Dios nos da y lo encontramos en la Biblia. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Y una cosita más, ¿se acuerda usted que los discípulos mismos de Jesús decían, a ti te vemos orando siempre? Y nosotros no tenemos ese hábito de orar. Y el Señor decía, bueno, los discípulos dijeron, Señor, enséñanos a orar así como Juan el Bautista enseñaba a sus discípulos. Y ahí es cuando el Señor Jesús les dijo, cuando ustedes vayan a orar, oren así, Padre nuestro que estás en los cielos. Excelente, entonces vamos a avanzar. Y alguien en la mañana decía, ¿verdad? No es el tiempo que uno dedique, ¿verdad? A veces 1 hora, 2 horas, sino es el corazón que está dedicado a la oración de Dios. Puede ser cuando nos levantamos, cuando estamos cocinando, cuando estamos viajando, cuando estamos trabajando. Esa oración, esa acción de gracias y esa conclusión de nuestras oraciones, que se haga su voluntad, ¿verdad? Muy bien, como parte de contar la historia, vamos a hacernos la pregunta, ¿qué fue lo que más
le impresionó de la historia bíblica, específicamente de la oración de Jesucristo en el huerto de Getsemaní. Escuchemos a Paulino Reina, luego a Guillermo, y así vamos avanzando. Dios lo bendiga, hermano. Pues referente a la oración, ¿verdad? Es parte de nuestra vida en Cristo, estar siempre en esa comunión con Él. Nuestra oración tiene que estar constante. Bueno, aquí como en la cita bíblica en el versículo 44 dice que estando en agonía oraba más intensamente y nuestra oración siempre tiene que ser cada día más y más, ¿verdad? Para estar ahí. Y eso fue también, conforme a la palabra que ahorita dice que fue lo que más me impresionó esto, ¿no? Eh, nosotros nos debe, me impresionó más, ¿verdad? La oración de él. Cuando una persona o alguien ora intensamente, tenemos una respuesta favorable de parte de Dios y esto es algo precioso, ¿verdad? Que la oración tiene que estar siempre en nuestras vidas, diario, ¿verdad? El tiempo que sea más posible estar en la presencia de Dios es lo más importante como cristianos, ¿verdad? Que no podemos dejar la oración porque la oración es la que nos pone eh, en la presencia de Dios nuestras oraciones y eso nos ayuda, como dice aquí en el versículo 46 al final que dice orar para que no entréis en tentación. La oración nos ayuda muchísimo y como dice también en el Padre Nuestro, y no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. ¿Cómo nos va a librar Dios? Por medio de la oración, por medio de estar en la presencia de Dios, amito. Ese es lo que... Gracias, querido Paulino. Muy bien, escuchemos a Guillermo, luego vamos con Clara, Sí, también con pastor, nuestra hermana Eunice. para compañeros, bendiciones, pastor. Sí, a mí me causó bastante impresión la angustia del Señor orando, cómo sería realmente pues esa preocupación y ese agotamiento de él y esa intensidad en la forma que oró que hasta le pidió al Padre que si era posible pasar a esa copa, pero que no se hiciera de su voluntad. Me impresionó bastante las gotas de sangre. Clínicamente eso se puede explicar bajo mucha angustia, mucho estrés. Y eso me impresionó bastante. Y hay otra cosita que me gustó mucho de lo del Getsemaní, del Monte de los Olivos. La entrega voluntaria que él mismo hace, que no pone resistencia porque desde un principio se entregó por nosotros, él no puso resistencia sabiendo que era el cordero inmolado, que iba a ser el cordero inmolado, sabiendo que no había pecado en él. Esas cositas me impresionaron bastante y me ayudarán mucho. Gracias, Guillermo. Perfecto, bien dicho, hermano. Clara, adelante, hermana. Bueno, definitivamente yo creo que todo ese escenario en ese momento en el Monte de los Olivos fue muy impresionante, la última cena, todo, cada pequeña cosita que hubo en esos momentos fue tan importante y tan decisivo, tan voluntario de Dios, tan dado Jesús a lo que sabía que iba a suceder y a lo que estaba sucediendo, el haber sanado la oreja del siervo del sumo sacerdote, el haberse entregado, como dijo nuestro hermano Guillermo, el haberse entregado así, o sea, al matadero, para que lo llevaran al matadero. Para mí eso es muy importante y me mata ver todas esas cosas. Me destroza el corazón porque no puedo imaginarme la angustia tan grande que tenía, que hasta tuvo que venir un ángel para poderlo apaciguar, para poderlo ayudar un poco a poder vivir todo lo que venía. Gracias, querida Clara. Bien dicho. Eunice, hermana. A mí también, pues me impresiona es cuando él estaba ya sabía la noticia, sabía que tenía que entregarse. Él se retiró a orar 3 veces y le pedía a los que estaban con él que oraran también.
pero siempre que él llegaba los encontraba dormidos y los regañaba, que por qué no oraban, que por qué no estaban orando. Entonces ahí es donde él también o sea, tenemos ese derecho de estar orando ante él, ser entregados en oración para él. Gracias, querida hermana. Hoy vamos a leer el chat de nuestra hermana Judith. Dice, para mí lo más que me llamó la atención, que los discípulos no cumplen la orden de Dios cuando los mandó a orar, pero como el Señor Jesucristo le pidió a su Padre que pasara su copa y siempre hacer la voluntad de su Padre. Excelente, gracias. Escuchemos el último comentario de Eliseo. Adelante, hermano. Mi estimado pastor, a mí me impresionó mucho en gran manera la angustia con la que estaba pasando en el momento. Ahí demuestra cómo él vino también en calidad de humano, y pidiéndole a Dios que si fuera posible, como dicen los compañeros, pasar la copa ante la posible tentación de no poder lograr, tal vez, yo lo veo de esa manera, el objetivo del plan que tenía. Pero Jesucristo, Dios más bien lo fortalece y le ayuda a que vuelva a retomar su valor, por así decirlo, o recordándole la misión tan importante que tenía para salvación de nuestros pecados. Porque dice que cuando el ángel se apareció, él con más intensidad volvió a orar. Y eso, la verdad, es muy impactante para mí. Gracias, querido Eliseo. Excelente. Bueno, gracias por sus comentarios y quizás nos hacemos la pregunta, ¿verdad? No necesariamente tenemos que responderla, pero ¿por qué estamos estudiando estas historias? Y aquí empezamos, como dijo Clara, empezamos el miércoles, la última cena del Señor Jesús. Hoy vemos la angustia, la desesperación por sí, la angustia terrible, ¿verdad? Por que sabía que sobre sus hombros iba a cargar el peso de nuestros pecados. Y el miércoles vamos a estudiar ya más a fondo el juicio, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Te hice la pregunta, ¿por qué estudiamos estas cosas? ¿Por qué estudiamos estas historias? Porque créame, hermano y hermana, que a veces se nos olvida fácilmente. Se nos olvida cuánto tuvo que sufrir nuestro Señor Jesucristo para pagar el precio de nuestra redención. Cuánto tuvo que sufrir para comprarnos, para rescatarnos, para romper las cadenas en las cuales el diablo nos tenía atrapados, ¿verdad? Entonces, cuando uno estudia estas historias, literalmente dos cosas reconoce. El primero, que es un pecador miserable que jamás hubiésemos podido arreglar las cuentas ante Dios por nuestros propios méritos. Y la segunda, el valor impresionante. Las palabras en nuestro castellano quedan cortas para describir el inmenso amor que Jesucristo tiene por nosotros, ¿verdad? Entregar su vida, inocente, perfecto, justo y santo, por nosotros injustos y falibles, ¿verdad? Muy bien. Entonces ahora vamos a investigar qué personajes encontramos en esta historia. Aquel Jueves Santo, aquel fatídico Jueves Santo, ¿verdad? ¿Quiénes son los personajes que usted identificó en esta historia? Muchos de ellos los vamos a ver de nuevo el miércoles y también en siguientes historias bíblicas. Cuéntanos, quiénes son los personajes de esta historia? José Luis, bienvenido, buenas noches. Cuéntenos qué personajes encontró usted. Perdón, José Luis, el micrófono, no le escuchamos nada. ¿Qué tal, pastor? Buenas noches. Buenas noches a todos mis compañeros. Dios los bendiga. Bueno, algunos de los personajes que encontré son Jesús, sus discípulos, Pedro, los dos hijos de Zebedeo, el
Padre, el Espíritu, la carne, el Hijo del Hombre, los pecadores, el ángel, Judas, la gente, los sacerdotes y ancianos, los que estaban con él, el siervo herido, y bueno, eso algunos y dejo para otros compañeros también. Gracias, querido José. Excelente la lista completa. ¿Alguien más desea agregar algo más o ya con esa lista de nuestro hermano José ya vamos a avanzar? Cuéntenos, ¿algún personaje que nos escapó? Bueno, yo creo que con eso sí. También podemos hablar de la muchacha, de la criada que identificó a Pedro, ¿verdad? Que ella le dijo, pues tú eres uno de ellos. Y él dijo, no. Excelente. Entonces, ¿cuáles son los objetos? ¿Qué objetos encontró usted? Eh, ¿Qué objetos se encontró aquí? ¿Habían algunos objetos? ¿No había muchos objetos? Querida Eunice, adelante. Los palos, la Ujú. copa, mm, el beso de Judas, la oreja del que le cortaron. ¿Qué más? Gracias, Eunice. Muy bien. Querido Guillermo, Pastor, algo más sí, que desea acotar? el huerto de los olivos, obviamente los árboles, los olivos, pues también todos los que acudieron a prenderlo, como a un ladrón, cuando les dijo, como a un ladrón me vienen a buscar y yo estaba delante de ustedes y nunca me apresaron. Y cuando llegan allá, cuando Pedro niega 3 veces al Señor, allá hicieron una fogata, entonces allá había una fogata que Pedro se sentó para calentarse al lado de ellos cuando lo identificaron. Eso quería agregar, pastor. Gracias, querido hermano. Muy bien. Matías, adelante. ¿Qué otros objetos se nos escapó? El micrófono, Matías. Perfecto, Mira, gracias. son los objetos principales que acá estoy viendo, la espada, la copa, la cruz, la oreja de Malco, la túnica, las cadenas, la montaña de los olivos, el templo, el jardín de Getsemaní. Gracias, Matías. Muy bien, con esos personajes yo creo que vamos a avanzar. También mencionamos el gallo, ¿verdad? Que cantó 3 veces. Nos imaginamos que los que llegaron, el ejército llegó a apresarlo a Jesús, llegaron armados hasta los dientes, ¿verdad? Con cascos, con todo lo que el ejército romano tenía. Muy bien. ¿Dónde ocurrió la historia? ¿Dónde ocurrió la historia? Tenía José en la mano levantada. José Eh, Luis, adelante. sí, en Getsemaní, puede ser el Monte de los Olivos. ¿Sí? Ujú. Y también después menciona un poquito la casa del sumo sacerdote, al lugar donde le llevaron a Jesús ya a la madrugada, ¿verdad? Todo lo que hicieron fue injustamente, hicieron un juicio ilegal, no, porque para cualquier juicio ellos tenían que hacer una reunión especial, ¿verdad? Y tenían que estar todos los miembros del Sanedrín, y si uno de ellos no estaba de acuerdo, no seguía el juicio, pero aquí hicieron todo al apuro, todo con testigos falsos y todo. Lo que querían era deshacerse de Jesús. Muy bien, ¿cuándo ocurrió la historia? ¿Cuándo ocurrió esta historia? ¿Qué piensan, hermanos? Querida Clara, adelante. Esto ocurrió después de la cena de la Pascua. Ujú. Muy bien, para nosotros, ¿qué día sería?
Oh, el jueves. Jueves Santo, jueves El jueves, ya, a la madrugada jueves casi santo. del viernes, ¿verdad? Excelente, hermana. Muy bien. José Luis, el micrófono. Sí, me olvidé, pastor. ¿Cuándo se preparaba en oración en compañía de sus discípulos, momentos antes de ser entregado? Gracias, hermano. Muy bien. Sí, sí, ya la noche antes de su muerte. La Semana Santa, ¿verdad? Ya el jueves Santo, acuérdese que hablamos de la entrada triunfal, domingo, lunes Jesús trabajó, martes trabajó, miércoles trabajó, jueves ya la Santa Cena, y estamos ahorita ya en la noche, ya empezando el viernes, ¿verdad? Muy bien, ¿cuál es el problema? ¿Qué problemas identificaron ustedes en esta historia? ¿Hubo algún problema? ¿No hubo problemas? Cuéntenme. Wilmar, hermano, adelante. Y Sí, luego pastor, vamos con pues Clara y el Alejandro. problema que yo logro ver es como el desánimo, como la falta de atención que tenían los discípulos hacia Jesús, hacia la angustia que él sentía. Pues lógico que ellos creo que la desconocían, pero no estaban, no estaban al tanto con los ojos abiertos de lo que sucedía y a la atención del llamado del maestro. Gracias, Wilmar. Adelante, Clara. Bueno, para mí el problema más grande que hubo fue la traición hacia Jesús por parte de quien lo entregó, de Judas. Mm, Eso. Gracias. Gracias, Clara. Bien dicho. Sí, la traición. Jesús mismo lo menciona. Con un beso traicionas al Hijo del Hombre. Alejandro, hermano, adelante. Sí, bueno, justamente para terminar de complementar el problema más de lo que se detecta es que puede ser también la falta de fe de los discípulos, porque dentro del pasaje bíblico, si bien es cierto, Jesús les dice que oren para no caer en tentación, y cuando Jesús termina de hacer su oración, él cuando regresa él les encuentra a los discípulos dormidos y obviamente eso genera cierto malestar en él, que por tal motivo les termina recriminando, diciéndoles, levántense y oren digamos, para erradicar de alguna manera el tema del pecado. El otro problema que se presenta, claro, es la traición de Judas, cuando Judas besa la mano del Señor y obviamente se da un enfrentamiento rápido donde uno de las personas logra cortar una parte de la oreja de uno de del grupo que estaba conformado por Judas y compañía. Entonces Jesús lo que hace ahí es tratar de evitar que ese problema sea un poco más grave, trata de apaciguar de alguna manera la situación, termina de curarle la oreja obviamente a esta persona y después ya el problema más grave viene cuando ya lo llevan a la casa a la casa del, digamos, de El los sumo altos mandos que sacerdote. Ajá. conformaban el Sanedrín. Entonces de ahí es donde ya empieza la serie de acusaciones, cuando Pedro le niega las 3 veces al Señor, una mujer en la primera vez lo reconoce y le dice, tú eras uno de los discípulos de Jesús y él lo niega, cuando un hombre le pregunta lo mismo, él también lo niega, y cuando canta el gallo, Jesús voltea a ver a Pedro y obviamente ahí se acordaba Pedro de lo que Jesús le había dicho en la última cena. Entonces, esos son, diría yo, en el orden cronológico de cómo se fueron dando estos problemas. Gracias, querido Alejandro. Excelente. Gracias por por ese comentario bien organizado, hermano. Muchas gracias. Escuchemos a Matías, luego vamos con Guillermo y también con nuestra hermana Ana Pérez. Oye, Sí, para mí, Adelante, Matías. sí, para mí el problema principal es que es la traición, es la traición que de Judas, quien lo entrega a los líderes judíos, a los soldados romanos que lo llevan y lo arrestan.
Y otro de los problemas secundarios es cuando Pedro lo niega y también la falta de fe de los discípulos y la oposición de los líderes de judíos también. Gracias, Matías. Muchos problemas, sí, bien dicho. Guillermo, hermano, adelante. Pastor, sí, ya los compañeros, los hermanos han dicho prácticamente todo, pero yo, es decir, la más importante es la traición por parte de Judas y el desacato de los discípulos para orar y acompañar al Señor en su angustia. Y hay otro que es la impulsividad de Pedro al sacar de una la espada, porque Pedro era demasiado contumaz. Y y la traición de Pedro también, porque Pedro también lo traicionó y amargamente lloró. Es todo, pastor. Gracias, querido Guillermo. Escuchemos a Ana. Ana, hermana, adelante. Bueno, yo, ya prácticamente han dicho todo, pero yo lo simplifico. Primero la desobediencia de los discípulos, ¿verdad? Porque el Señor le dice que oren y cuando los va a ver están durmiendo. La traición de Pedro, que lo besa, ¿verdad? Entregándolo. Y cuando ellos ven que los discípulos ven que van a coger a Jesús para llevárselo, que lo quieren defender porque no entienden el ministerio del Señor, que le cortan la oreja al soldado, y cuando Pedro lo niega 3 veces, que cuando Jesús lo canta el gallo, que Jesús lo mira y él se acuerda de que Jesús le dijo que antes que cantara el gallo iba a negarlo 3 veces, pues que llora amargamente. Creo que esa. Gracias, querida Ana. Escuchemos a Eliseo también. Adelante, hermano. Oye, pastor, más que nada es una pregunta, mi estimado pastor. Yo tengo Sí. la duda, ¿por qué Jesucristo le dijo a Pedro que lo negaría 3 veces? ¿Con qué intención? ¿Fue para fortalecer la fe de Pedro después de que el gallo cantara? Bueno, dos cosas, porque Pedro, primero, Pedro estaba confiando en sí mismo, ¿verdad? Él le prometió y le dijo, jamás te negaré, Señor. Aunque los otros te nieguen, yo no lo haré. Si es por ti de dar mi vida, lo haré con todo gusto, ¿verdad? Como decía Guillermo, ese ímpetu de Pedro, aquel que hacía las cosas sin antes pensarlo, ¿verdad? Entonces, a él Jesús podremos decir, parafrasear, ¿verdad? Que Jesús le dice, con que estás confiando en tus propias fuerzas, vamos a ver lo que te va a pasar. Antes de que el gallo cante 3 veces, me vas a negar. Y como dice usted, sí, después eso fue un fortalecimiento en su fe. Cuando Jesús lo miró, Pedro sintió como una espada que traspasó su corazón al mirarlo. Y después, bendito sea Dios, Jesús lo reconfortó, ¿verdad? Con su resurrección, le dijo las 3 mismas veces, ¿verdad? Pedro, me amas, Pedro, me quieres, Pedro, me amas. Y eso otra vez era como abrir la herida, aquella herida cuando Pedro pues negó a Jesús, pero esta vez era para reconfortarlo, ¿verdad? Ese es el amor de nuestro Señor Jesucristo. Es una hermosa enseñanza de a dónde llegamos cuando confiamos en en nuestros esfuerzos humanos, en lo que queremos nosotros hacer, en lo que decimos que podemos hacer y al fin nos damos con la piedra en los dientes porque ante las cosas de Dios, nuestros esfuerzos humanos, nuestras promesas se las lleva el viento, ¿verdad? Gracias, hermano. Excelente pregunta. Muy bien, entonces, ¿se resuelve el problema o los problemas que ustedes mencionaron? ¿Cómo se resuelve? Ya mencionamos que Jesús está angustiado al extremo. Yo puedo pensar, ¿verdad? Esa es solo mi idea. Yo creo que el diablo esa noche estaba más ocupado que nunca. Ya los noqueó a los discípulos.
¿verdad? Porque eso era lo que estaba haciendo. Y quería derrumbar, derrotar y hacer que Jesús no llevase a cabo el plan eterno de Dios, ¿verdad? Entonces, esa noche el diablo estaba trabajando, ya se le estaba acabando los últimos cartuchos, ¿verdad? Querida Clara, cuéntenos, hermana, ¿se resuelve el problema? ¿Cómo se Bueno, resuelve si se resuelve? bueno, yo la verdad quería era hacer una pregunta. ¿A qué se refería Cristo cuando les dice a ellos, oren para que no caigan en tentación? O sea, esa parte nunca la he podido entender. Y siento que no se resolvió nada del problema, puesto que él se ahorcó. Él no tuvo fe en el Señor, en que luego podía ser perdonado, aunque fue él el que hizo todo para que lo mataran, para entregarlo. Yo siento que no se solucionó, aunque Jesús soluciona todo con su muerte, él solucionó todos nuestros pecados y soluciona todo. Pero la traición no se solucionó, puesto que él luego se cuelga de una cosa y se ahorca en un árbol. Gracias, Pero hermana. siempre he tenido esa pregunta. ¿A qué se refería él con no caiga, para que no caigan en tentación en el momento de la oración del Monte de los Olivos? Sí lo dijo para en ese mismo momento específico, ¿verdad? Como yo mencioné, Satanás estaba ahí, este, actuando ferozmente, ¿verdad? Ya. Pero también para nuestra vida diaria, ¿verdad? Cuando somos atacados por Satanás, el Señor nos exhorta a orar. Señor, líbranos del mal, como oramos el Padre nuestro, ¿verdad? Usted y yo hemos sido víctimas, si se podría decir, de las mentiras, de los engaños de Satanás. Él siempre pone las cosas que a nuestra carne le gusta y lo pone en bandeja de plata, ¿verdad? Para que caigamos, porque el diablo sabe de qué pie cojeamos. Entonces el Señor dice, oren en ese momento, para que no escuchen las mentiras del diablo, sino se mantengan enfocados en las cosas reales, verdaderas de Dios, porque el diablo es mentiroso. Todo lo que él nos ofrece, para empezar, no es de él, y todo lo que nos da es como produce este daño en nuestra alma, ¿verdad? Gracias, hermana, por la pregunta y gracias por el comentario también. Vamos con Matías, Guillermo, Manuel y Luis Arturo. Adelante, Matías. ¿Se resuelve el problema? Sí, pastor, el problema de la traición y el arresto de Jesús se resuelve de la siguiente manera: la aceptación de la voluntad de Dios, la intervención de Dios y la obediencia de Jesús y el cumplimiento también de las profecías. Se Gracias, resuelve también de Matías. la salvación para la humanidad. Gracias, Matías. Muy bien. Guillermo. Pastor, sí, el problema principal, eh, la tentación de Satanás a nuestro maestro, se resuelve por la gran obediencia, por la oración tan intensa que hizo, el fortalecimiento que recibió del cielo, se resuelve también la situación de la traición de Judas. Lastimosamente para Judas no se resolvió porque no sintió como Pedro ese dolor tan profundo cuando lo miró el maestro. Él no quiso entender que Jesús lo habría de perdonar. Más Pedro sí comprendió eso. Y definitivamente todas las otras situaciones que se presentaron ahí, pienso que sí se resolvieron, excepto lo de la traición de Judas. Gracias, Guillermo. Escuchemos a Manuel. Manuel Carrillo. Eh, em, sí, sí se resuelve lo que es el tema principal, obviamente, es cuando el Señor Jesucristo sube al huerto de los olivos con, o sea, ese dolor que iba a pasar tan grande, ¿no? Y por medio de la oración, obviamente, él clama al Padre y el Padre manda a un ángel para fortalecerlo, ¿no? Entonces ahí se resuelve, creo, el tema principal. Gracias, Manuel.
escuchemos a Luis Arturo y luego avanzamos con la siguiente pregunta. ¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes, noches. Eh, bueno, hermanos, yo quisiera hacerle una pregunta. Cuando el Señor muere, ¿qué dice la palabra que hizo esos 3 días donde Él murió, hermano? No le entendí muy bien la pregunta, querido Luis Que Arturo. bueno, tengo una duda, hermano. Ujú. ¿Qué hizo el Señor en los 3 días cuando Él estuvo muerto? Bueno, hay una referencia bíblica en Primera de Pedro, creo que es que él fue ah, al infierno a declarar su victoria sobre el mismo diablo, ¿verdad? Entonces, hasta los siervos de Satanás eh, se enteraron de la victoria de Cristo sobre la muerte, el diablo y el infierno, ¿verdad? Entonces, hasta ellos saben de lo que Cristo resucitó, ¿verdad? Hay un pasaje muy cortito que habla de eso, pero Cristo fue ya en su victoria, no fue en su estado de humillación, sino fue ya en su estado de exaltación a, a mostrarle, ¿verdad? La victoria es como un ejército cuando conquista un país, una nación, colocan la bandera en lo más alto, ¿verdad? No sé si eso, eso tiene sentido la respuesta a la pregunta. Sí, pastor. Bueno, le pregunto esto porque pues dice también la palabra que fue a hablarle a las almas, ¿verdad? Perdidas o Ujú. a los espíritus, ¿verdad? Esa es la pregunta. Eso era lo que Sí. yo quería saber. Por ejemplo, dice el Señor que fue a arrebatar las llaves del infierno, que cuando Él murió fue y le habló a los espíritus encarcelados, dice la palabra. Entonces, mi pregunta es esta, si el Señor cuando muere fue a hablarle a los espíritus encarcelados que estaban en el infierno, cuando Ujú. nosotros morimos y morimos en pecado, ¿vamos directamente al infierno? Excelente pregunta, No, hermano. Sí, quizás ya no estamos saliendo un poquito del tema, pero vamos a contestarla con todo no. el gusto. Sí, este, sí, el que muere en pecado va directamente al infierno, su alma va al infierno, ¿verdad? Su cuerpo queda acá, se descompone hasta el día Sí, del juicio final, cuando Cristo venga con poder ajá. y gloria y de los 4 puntos cardenales se levanten el polvo si estaban en el mar, de lo que sea, ¿verdad? Ahora, Entonces, sí, sí, bueno, ahora, última pregunta, no quiero, es que para poder llegar al tema o sea, más bien a la conclusión. El sí, sí. pecado de Judas, el pecado de Judas como el pecado de Pedro, ¿era mayor el de Judas o era mayor el del Pedro? ¿O eran iguales? Porque para el Señor pecado es pecado, o sea, no hay un pecado grande, no hay un pecado chico. Eh, Iguales, ¿Me explico? hermano. Los Ex- dos eran iguales, igualitos. Cuando, Este, cua- cuando Judas se muere, ujú. sí, cuando Judas muere, se supone que él, por la escritura, dice que él va al infierno directamente. ¿Exacto? Ok. Sí, Y la, pre- sí. y la pregunta, John, es que cuando el Señor muere después, en la tarde o al siguiente día, y él va al infierno, ¿ahí acaso el Señor no se encontraría con Judas que estaba en el infierno? Es una pregunta, ¿eh? No sé, Sí. o sea, digo, pues si el Judas se fue al infierno y el Señor muere y va y arrebata las llaves en el infierno, ¿acaso ahí no se resuelve un problema? Esa es una pregunta Bueno, que... sí, sí, yo sé que es una pregunta, pero no podemos ir más allá de lo que nos dice las escrituras, ¿verdad? Y si
Judas estaba allá en el infierno, es posible que lo vio a Cristo, pero ya Jesús fue al infierno, como dije, a declarar su victoria. El muerto, muerto está. Cuando estamos vivos, vivimos este tiempo de gracia. Allá en el infierno ya no hay un abismo enorme entre los que están allá y los del Ajá. cielo, ¿verdad? Entonces no pueden pasar para nada. Entonces, ahorita vamos a hablar de Sí, sí. Judas y de Judas y de Pedro, porque como dice usted, no hay ninguna diferencia. Los dos negaron, traicionaron a Jesús, y eso es pecado, y ese pecado merece la Ok, condena. muy bien, pastor, gracias. Creo que esa es una. Creo que bueno, esa es una que se queda ahí en incógnita, pero bueno. Esa era una duda. Quería, tenía una duda que tenía mucho tiempo queriéndola preguntar, ya lo hice, se queda ahí. Pero yo lo que veo, un problema también es, pero que en realidad no era un problema. Lo que pasa es de que cuando ellos estaban en oración y no podían mantener su espíritu en oración, era porque todavía no había llegado el Espíritu Santo para redarguirlos, para estar en oración. Entonces ellos tenían todavía al Señor para decirles que oraran y no estuvieran en tentación. Y dos, los hermanos en ese tiempo no entendían, porque todavía no entendían el proceso de a lo que el Señor había ido. O sea, realmente ellos todavía actuaban carnalmente y querían defenderlo. Incluso, pues, Pedro dice que saca la espada y le corta la oreja a un siervo de los sacerdotes. Entonces, significa que ellos todavía no estaban totalmente en el área espiritual. Entonces, creo que ese fue uno de los grandes problemas. Claro que se resuelve cuando a futuro, porque después ellos entienden que a eso venía el Señor. Y si el Señor no hubiera sido entregado, si el Señor no hubiera sido traicionado, creo que no estaríamos en esta plática, no estaríamos en esta conversación, no estaríamos llegando a unas conclusiones. Ahora lo entendemos, porque el Espíritu es el que nos enseña, como ellos en el Gracias. futuro les enseñaron, creo yo, hermano. Gracias. Gracias, Luis Arturo. Vamos a avanzar un poquito, ya estamos retrasados un poquito. Muchas gracias. Ahorita vamos a hablar de Judas y de Pedro, haciendo un punto aparte de esa pregunta suya, los discípulos no entendieron hasta después de la resurrección de Cristo. Ellos decían, es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel. Después que vieron que Cristo resucitó de entre los muertos, cumplió perfectamente eh, las profecías, ¿verdad? Es igual que nosotros. Lo mismo pasa hoy en día, ¿verdad? Tenemos todas las evidencias convincentes, pero a pesar de ello, a veces dudamos del nombre de Cristo, ¿verdad? Muy bien, entonces estamos en la parte, ¿cuál es el punto principal de esta historia? ¿Qué título le daría a usted? ¿Cómo haría el encabezamiento de esta historia? ¿Algún título? Nos vamos a usar dos títulos para avanzar un poquito. ¿Qué título le daría a esta historia? Adelante, Matías. Sí, yo le daría la demostración de amor de Dios a esta historia. Muy bien. Escuchemos Jesucristo a se Manuel. entregó, ¿no? Porque Sí, la Matías. demostración de amor por ese título. Gracias, hermano. Demostración de amor. Muy bien. Escuchemos a Manuel. Yo le pondría el título El poder de la oración para ser fortalecidos en amor. Excelente. Muy bien. Escuchemos a Clara. ¿Tenía un título más? Sí, Yo le pondría la verdadera misión de Jesús. Excelente. La verdadera misión de Jesús. Eunice, uno más. Yo le pondría la oración en la redención hacia el camino de nuestro Señor. Gracias, hermana. Muy bien. Ustedes pueden pensar en los títulos. También podemos resumir la historia bíblica en tres partes, ¿verdad? Jesús ora a su Padre en Getsemaní. Número dos, es arrestado
Y número 3, abandonado por sus discípulos. Ahí cubre toda la historia, ¿verdad? Muy bien, hermanos, ahora vamos con con la mano en nuestros corazones, vamos a ver la ley de Dios como un espejo. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? ¿Qué pecado, querido Guillermo? Luego vamos con Manuel. Pastor, un gran pecado. Yo siento que cuando peco estoy crucificando de nuevo a Jesucristo y eso sí me duele bastante porque eso es no valorar una obra tan grande y ese sacrificio tan enorme y esa gracia tan sublime de Dios para perdonarnos. Yo siento que traiciono a Dios cuando peco, aunque debo confesar que últimamente encuentro estrategias para no caer en pecado. Una de ellas es que yo me convenzo que debo mirar a la cruz, debo recordar al Señor sufriendo por mí y eso me ha ayudado mucho a no caer en la tentación, a no consumar el pecado, porque la tentación de todas maneras llega, pero no hacer la obra, no obrar, porque siento que cada vez crucifico a mi Señor Jesucristo. Y ese es mi pecado o lo que yo veo ahí en esa historia, que traiciono a Dios. Gracias, Guillermo. Sí, podemos decir, ¿verdad?, que la desobediencia, la traición, pero ya Cristo nuestro Señor murió una sola vez por todos nuestros pecados, ¿verdad? Nosotros ya no, nuestras ofensas ya no lo crucifican otra vez, sino lo que sí es desobedecemos, rechazamos, menospreciamos, minimizamos la obra redentora de Cristo, ¿verdad? Gracias, querido Guillermo. Escuchemos a Manuel. Bueno, yo veo el pecado de la desobediencia, ¿no? Cuando el Señor Jesucristo dijo, oraren para que no entréis en tentación y de igual forma en la palabra de Dios dice que nosotros debemos orar en todo tiempo y muchas veces no lo hacemos, o sea, dejamos sin tomar en cuenta esa parte fundamental que porque dice que con la oración esa es un arma poderosa que podemos derivar las cadenas de maldición que muchas veces vamos llevando todos los días. Gracias, Manuel. ¿Alguien más? ¿Alguna otra persona? Eliseo, hermano, adelante. Pues el pecado que yo veo en mí, profesor, mi estimado pastor, es que a veces por ciertas tribulaciones, ciertas circunstancias que me agobian, doy paso a los dardos del enemigo y caigo en dudas o caigo en desaliento. Pero sigo trabajando mi fe, pastor, sigo trabajando mi fe. Amén, hermano querido. Muy bien. Sí, una de las cosas que podemos también aquí subrayar es eh, nos avergonzamos de ser discípulos de Cristo, ¿verdad? El temor, la vergüenza, de qué nos dirán, de que ahora la gente me ve que soy cristiano. Y a veces cómo nos cuesta decir que sí, ¿verdad? Quizás porque pensamos que nos van a juzgar, quizás nuestra familia es la primera la que nos juzga porque nos conoce bien. Nos va a decir, mira cómo eres, cómo vivías, lo que hacías antes y ahora te crees el santurrón y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, empezando por nuestra familia y a veces la vergüenza de ser un seguidor de Cristo, igual que Pedro, la vergüenza, el temor le llevaron a negar, y no solo una vez, sino 3 veces. Nosotros también a veces negamos en el círculo donde estamos, si el círculo no es propenso para la proclamación de la palabra de Dios, eh, preferimos navegar en esas aguas, en el ambiente donde nos encontramos, en vez de decir que somos creyentes, que somos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, también a veces, como bien decía Eliseo, caemos en las mentiras de Satanás,
el diablo sabe cómo hablarnos, nos susurra al oído y nos dice, mira, enfócate en las cosas de este mundo, ¿verdad? Esto, yo te doy esto, yo vas a vivir así, disfruta la vida y todo lo demás. Y nosotros, claro que a veces caemos en esas mentiras y todo eso va en contra de la voluntad de Dios. Y como dije, minimizamos el poder de la obra redentora de Cristo en nuestras vidas, ¿verdad? Y claro que merecemos el castigo, ¿verdad? Porque Dios no solo juzga nuestros pensamientos, bueno, debo decir, Dios no solo juzga nuestras palabras y acciones, pero también nuestros pensamientos, ¿verdad? Y ahí sí salimos perdiendo. Sin embargo, como siempre decimos, ¿verdad? No nos deja ahí el Señor. Él nos muestra su misericordia y una evidencia clara de eso es la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, ¿verdad? El camino que estamos viendo, que estamos recordando en este momento, ¿verdad? Todo eso lo hizo por amor. Entonces, ¿en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí, en esta historia del huerto de Getsemaní? Cuénteme, ¿dónde usted ve el amor de Dios? Lo que Cristo ha hecho por usted. Lo que usted no podía hacer, no puede ni podrá jamás. Jesucristo lo hizo y lo hizo voluntariamente, con amor, sin quejarse, sin incomodarse. ¿En qué versos ve usted el amor de esa parte bíblica? ¿Voluntario, no voluntaria? Luis Arturo, hermano, adelante. ¿Qué tal, hermanos? Pues yo veo la misericordia del Señor cuando dice este, sobre la copa y después dice que no se haga su voluntad, sino la del Señor. Creo que ahí es donde Él se entregó. Aparte que cuando estaba orando, pues el ángel lo fortaleció. Pero más que todo es, Señor, haz tú, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres que se haga, eso es lo que quiero. Yo creo que eso haré más bien, ¿verdad? Creo que ahí es donde yo veo la misericordia del Señor. Y cuando cantó el gallo dos veces y Pedro lo negó tres, dice que cuando cantó el Señor miró a Pedro, ¿verdad? Y yo creo que allí también se ve la misericordia, porque pues realmente, pues yo creo que el Señor no lo hizo con una intención mala, sino que fue como, te perdono, yo sabía lo que ibas a hacer. Es todo, hermano. Gracias, Luis Arturo. Gracias, hermanos. Echemos a Guillermo y luego vamos Pastor, con Manuel. yo, yo no lo veo el gran amor de Dios en, en la obediencia de Cristo al aceptar que siguiera para adelante el plan de salvación, porque para mí el plan de salvación y nuestra salvación estaba en juego y pendía de un hilo, yo lo llamaría así, pendía de un hilo y ese hilo era eh, la obediencia de Jesús, no comparando pues la obediencia con que fuera una cuestión débil, no, pero como Cristo como hombre pudo haber fallado, porque precisamente a eso vino como hombre, también a sentir las mismas cosas que nosotros. Y veo también, no sé, no me acuerdo el versículo, pero veo esa mirada tan bella y la asimilo y me la imagino cuando mira a Pedro. Cuando mira a Pedro no le está recalcando su traición. Por el contrario, pienso que le está diciendo, Pedro, te amo, me duele mucho, pero fue tanto el amor que Pedro lloró, lloró y lloró mucho por esa traición. Gracias, pastor. Gracias, Guillermo. Gracias, hermano. Manuel, adelante. Yo veo el amor del Señor Jesucristo en el 51 cuando le restaura la oreja que el discípulo le cortó la oreja.
Gracias, Manuel. Excelente observación, ¿sí? ¿Quién puede hacer eso? Solo Dios, ¿verdad? Entonces, muchas gracias. Nos podemos resumir el amor de Dios en tres cositas, ¿verdad? Jesús voluntariamente fue a, a la cruz, ¿verdad? Al sufrimiento, como cordero al matadero, ¿verdad? Segundo, no puso resistencia ante los soldados, ¿verdad? ¿Puede usted pensar o podemos nosotros pensar, quizá los fariseos pensaron que finalmente lograron deshacerse de este personaje incómodo en sus vidas, ¿verdad? Pero lo que estaba pasando era que el tiempo perfecto de Dios había llegado para que el Hijo del Hombre entregara su vida. Bueno, antes de entregar su vida, sufriera el cruel castigo que el peor criminal merecía, ¿verdad? Por sus delitos. Ese fue el precio que Dios exigía de cada uno de nosotros. Y Cristo lo pagó. Cristo sufrió el cruel castigo, sufrió la vergüenza, la humillación. Literalmente, podemos decir que el ser humano trapeó el piso con el cuerpo santo de nuestro Señor Jesucristo, llevándolo a la cruz, burlándose de él, rechazándolo, escupiéndolo en la cara, haciendo una corona de espinas, clavándolo en la cruz con esos clavos oxidados. Todo eso para que el precio de nuestra redención sea aceptable a Dios, ¿verdad? Y todo eso lo hizo por cada uno de nosotros. Si eso no es una evidencia visible, tangible del amor de Dios hacia nosotros, ¿qué más puede ser? Cristo murió por usted, entregó su vida voluntariamente, cargó sobre sí el precio justo de nuestra redención. Con eso en mente, con esa alegría, con esa certeza absoluta de nuestro perdón y salvación eterna, ¿qué pediría usted al Señor que obre en su vida para poner en práctica su palabra? ¿Qué le pediría? ¿Qué pediremos, hermanos? Querida Ricarda, Hermano, yo le pediría así como esa obediencia, como que ya estaba listo a la tercera petición que le había hecho al Señor, donde ya estaba listo para que llegaran por él. Es entregarle mi voluntad a él, entregarle ese llamado por el cual él me dice, vas, ves y ya discípulo, a discípulo a todas las naciones y enséñales y bautízalos en mi nombre, ¿no? Entonces, más que nada es eso, ese punto, hermano. Depender de su poder de Él, de de lo que Él nos da a nosotros por medio del Espíritu Santo para llevar a cabo su obra. gracias Ricarda, muy bien dicho, como dijo el profeta Isaías, heme aquí, envíame a mí, Señor. Querida Clara, Bueno, yo le pido a Dios todos los días, le pediría que me fortalezca en mi oración, que no permita que yo peque, que no permita que yo lo ofenda nunca más, que limpie mi corazón de todo pecado oculto, porque tenemos pecados ocultos, esos pecados pequeñitos, chiquitiquiticos, que tenemos que no son ningún chiquitico, sino que son gigantescos, pero los hemos normalizado. Entonces le pediría que cada día limpie más mi corazón y me haga más su hija, que me haga verlo y sentir, que me haga ver como él me ve y que me haga sentir como él siente. Eso es lo que le pido gracias, todos los días. gracias querida hermana. Un hermoso salmo, creo que es el Salmo 51 que dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, ¿verdad? Esa es nuestra oración constante. Gracias, gracias queridos hermanos. Sí, y que el Señor nos mantenga firmes en la fe, que usemos las herramientas, las armas que Él pone frente a nosotros, un arma letal que es la palabra de Dios, y también la oración para que el enemigo se
aleje de nuestras vidas, ¿verdad? Querido Matías, último comentario. Sí, yo le pediría a Dios que cada oración y momento de mi vida que sea su voluntad, porque nosotros por ahí, digamos, pedimos algo y nos equivocamos, pero haciendo la voluntad, que sea la voluntad de Dios y de Jesucristo, sabemos que estamos haciendo las cosas perfectas, enviadas por Dios. Gracias. Gracias, Matías. Siempre recordamos el hermoso pasaje bíblico que nos dice, es Dios mismo quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer, según su santa y bendita voluntad. Excelente, hermanos, hermanas, muchas gracias por su participación. Vamos a hacernos esta pregunta. ¿Cuándo sería una buena oportunidad para compartir esta historia? ¿Qué momento piensa usted? Querido Paulino, adelante, hermano. Levantó la mano y luego se bajó. Adelante, hermano. Bueno, hermano, pues como, ¿verdad? Como Dios le dijo un día a Salomón, pídeme lo que quieras que yo te daré. Así él le dijo, pues le pidió sabiduría y ciencia y también le podemos pedir conocimiento, ¿verdad? Para seguir llevando el bendito evangelio, seguir creciendo y que el reino de Dios siga adelante como él se lo dijo, para poder llevar a un pueblo grande que tú me has dado. Entonces, para eso nosotros necesitamos el conocimiento y la sabiduría de Dios para seguir adelante, avanzando, creciendo, y llevando su bendito evangelio a todas las naciones, como él dice, hermano. Pues eso es lo que yo pedía, la Gracias. sabiduría y el conocimiento de Dios. Gracias, querido hermano. Escuchemos a Eliseo y luego a Ricardo, ¿verdad? ¿Alguna oportunidad pensando en la cuaresma, pensando en su familiar, pensando en alguien que ha pasado por una situación difícil en la que ha pensado que ya no existe el perdón de Dios, la salvación de Dios, la protección de Dios? Adelante, querido Eliseo. Mi estimado pastor, yo la aplicaría cuando alguien esté pasando por dudas con respecto a lo que hizo Jesucristo por nosotros, ya sea por medio de una enfermedad o por medio de la pérdida de un ser querido. Siento que sería una buena historia para esos momentos. El detalle es saberlo hacer en el preciso momento. Gracias, querido Eliseo. Muy bien dicho, ¿sí? Estar ahí para compartir esta hermosa historia. Ricardo, hermana. Sí, hermano, tenemos nosotros que tener esa misión, ¿verdad? En nuestra mente de tener cualquier oportunidad de conversación con mi amigo, con mi amiga, con mi vecino, principalmente en mi casa todavía, si en el caso de si mi esposo todavía no conoce de Cristo, a mis hijos, ¿no? Gracias a Dios ya todos estamos ahí. Pero sí entablar una conversación intencional para compartir el evangelio, porque siempre en las conversaciones la gente te está dando sus problemas y es ahí como uno puede relacionarse con la persona y pedirle a Dios, ¿no? Entrar por ahí mientras la persona te lo permita, ¿no? Entonces yo creo que son oportunidades que tenemos todos los días. Ser intencional, hermano. Gracias, Ricardo. Muy bien. Escuchemos a Manuel Carrillo. Yo creo que, o sea, el compartir esta historia sería las veces que se pueda, ¿no? Porque lo más importante sería que cuando la persona, digamos, está bien y cuando él esté, digamos, atravesando un problema, pues tenga la plena seguridad que está ahí, ¿no? Acompañándolo, que nunca le ha dejado. Entonces, yo creo que sería de compartir lo más que se pueda. Gracias, hermano. Muy bien, escuchemos a Matías.
Sí, yo compartiría esta historia para una persona que haya fallecido, algún ser querido, algún huérfano, o una persona que tenga problemas de salud, o una persona que esté cumpliendo una condena, o una persona que le falte fe, que no tiene esperanza, que no tenga amor. Todas esas personas, digamos, le hace falta esta historia y bueno, muchas más de Cristo. Gracias, Matías. Muy bien dicho, hermano. Voy a leer también aquí unos dos mensajes. Los últimos voy a leer de Judith. Siempre, cada día hay oportunidad cuando salimos en nuestros compañeros de trabajo, nuestro vecino. Claro, hermana, tienes razón. Cada día es una oportunidad para compartir el Evangelio, nos cuenta nuestro hermano Absalón. Félix, perdón, Félix Absalón. Muy bien, sí, tenemos grandes oportunidades para compartir esta historia, ¿verdad? También podemos pensar cuando nosotros mismos a veces buscamos a Dios solamente cuando estamos con el agua hasta el cuello, ¿verdad? Cuando le prometemos a Dios, si nos sacas de esta dificultad, yo voy a entregar mi vida y tantas promesas, ¿verdad? Pero ya después todo vuelve a lo normal. En este momento, enseñarles, compartir esta historia, que nuestras oraciones son, ¿verdad? Terminan con que se haga, Señor, tu santa y bendita voluntad en mi vida. A veces la voluntad de Dios no encajará con nuestras peticiones. En esos momentos pedimos que el Señor nos dé paciencia y sabiduría para aceptar los designios divinos con paciencia, con amor y con perseverancia, y seguir orando, ¿verdad? En esos momentos. Entonces podemos compartir con otros y hacer que en todo momento resalte, sobresalga, subrayar la voluntad de Dios en la vida de nosotros, ¿verdad? Muy bien, los minutos que nos quedan, vamos a hablar un poquito de Judas y Pedro, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre Judas Iscariote y Pedro? ¿Hay alguna diferencia? Ya tocamos este tema un poquito anteriormente. ¿Hay alguna diferencia o no? ¿Qué piensa? Clara, hermana, adelante. Bueno, la parte igual es que los dos pecaron. La diferencia es que de alguna manera, bueno, ambos se arrepintieron porque Judas se arrepiente de haberlo hecho, pero él no se arrepiente por el mismo motivo que se arrepiente Pedro. Pedro se arrepiente porque le da dolor haberlo traicionado. Entonces yo creo que ahí es donde está la verdadera diferencia, porque el arrepentimiento de Pedro es genuino, es por amor, realmente. Creo yo, a mi parecer. Gracias, Clara. Gracias, hermana. Escuchemos a Ana. Luego vamos con Eunice. Eh, yo pienso más o menos lo mismo que la hermana. Eh, el pecado era el mismo, prácticamente, pero Pedro se arrepintió de corazón y le pidió perdón al Señor. Y, y Judas, pues, tomó otra decisión que a lo mejor pensó que el Señor no lo iba a perdonar y tomó la decisión de quitarse la vida. Gracias, hermana. Muy bien. Escuchemos a Eunice y luego vamos con Manuel. Sí, sí, la diferencia es que pues Judas lo vendió por las láminas de plata, ¿no? Él por el ansia de tener el dinero fue y lo vendió. Y ahí después se arrepintió y fue a entregar el dinero como para quedar salvo de eso. Pero de todas maneras, él no se arrepintió, quedó con el pecado. Gracias, Eunice. Muy bien. Escuchemos a Manuel. Manuel, Guillermo, Matías y Bueno, Jackson. para Dios dice que todo pecado es igual, pero también dice Dios que Dios tiene misericordia
de quien Él se complace, ¿no? Entonces, no podemos ir en contra de la voluntad de Dios y Dios, porque ambos se arrepintieron, pero Dios quiso utilizarlo a Pedro. Entonces, yo creo que esa es la voluntad de Dios. Gracias, Manuel. Escuchemos a Guillermo. Sí, pastor, pues veo en Pedro un hombre, a pesar de que fue criticado de poca fe, porque tuvo muy poca fe cuando iba a caminar sobre el agua, y bueno, pero de todas maneras Pedro seguía insistiendo, a pesar de que era así como tan impulsivo, tan contumaz, pero Pedro sí amaba al Señor. Lo digo porque él verdaderamente sintió arrepentimiento. Judas tuvo remordimiento y es una diferencia muy, muy grande. Y, y por eso Pedro alcanzó el perdón, Judas no. Judas no tuvo ningún arrepentimiento para mí y veo que en cuanto a la fe, le veo a Pedro, le veo que es un luchador para hacer cada vez tener más fe a las cosas de Dios. Lo veo así, pastor. Gracias, Guillermo. Escuchemos a Matías y concluimos con Jackson. Sí, yo veo dos diferencias, digamos, porque Judas lo traiciona a Jesucristo. Y yo veo que Pedro tuvo miedo. Lo que veo que Satanás entra en el corazón de Judas. Gracias, Matías. Escuchemos a Jackson. Sí, con respecto a Judas, él no sintió un arrepentimiento que lo llevara a reconocer a Jesús como su Señor. Sencillamente, él sintió fue culpa de lo que había hecho, pero no cruzó esa barrera, pues, de reconocer a Cristo. Gracias, querido hermano. Gracias por sus comentarios, hermanos. Muy bien. Vamos a concluir con este tema, ¿verdad? Ya dijimos que ambos pecaron. Pecado es pecado. Pedro rompió los mandamientos de Dios, el primer mandamiento, segundo mandamiento. Haya sido lo que haya sido, por temor o lo que haya sido, Pedro negó, desobedeció a Dios, dijo lo que no cumplió lo que prometió, ¿verdad? Ninguno de los dos es más grave que el otro, ¿verdad? Los dos ofendieron a Dios, pecado es pecado. Los dos reconocieron su pecado. Judas decía, ¿verdad? He pecado al entregar sangre inocente. Y corrió con las monedas de plata y fue hacia las personas equivocadas. Ellos no le iban a dar el perdón que pues solamente viene de Dios. Los sacerdotes a ellos le dijeron, ¿y a nosotros qué? Ya lo hecho está. Allá arréglate tú, ¿verdad? Entonces Mateo 27 nos cuenta lo que hizo Judas. Él pensó que su pecado no tenía perdón. Y para solucionar el problema, egoísticamente se quitó la vida, se fue y se colgó y ahí se acabó todo, ¿verdad? Pero se olvidó de que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, ¿verdad? Si Judas se hubiera arrepentido, como lo hizo Pedro, un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento, un dolor, un pesar profundamente por haber ofendido, por haber negado, por haber traicionado a su Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Pedro se arrepintió, un arrepentimiento en fe, reconoció que había perdón en su Señor y Salvador Jesucristo y recibió después el perdón de Cristo. Judas todo lo contrario, ¿verdad? Como ya dijimos, pensó que su pecado era tan grande y decidió eliminarse, decidió solucionar de una forma egoísta, y se mató, ¿verdad? También podemos decir que
Pedro siguió en fe, se juntó con sus demás discípulos, sintió esa angustia, ¿verdad? Y podemos decir que él miró en el rostro de su Señor Jesucristo el perdón que su alma necesitaba en ese momento de angustia, de incertidumbre, de, de, de desesperación, si se podría decir, ¿verdad? Entonces todo eso Cristo le concedió. Vamos a ver aquí un pasaje bíblico que nos habla de esto, ¿verdad? También ustedes mencionaban que Satanás se metió en el corazón de Judas, ¿verdad? Y a él todo lo que le importaba, ya bien mencionaron el dinero, era ir en contra de la voluntad de Dios, literalmente tirar a la basura esos 3 años que el Señor Jesús lo había enseñado, tirar esa gracia maravillosa que Dios le había regalado, y todo eso lo tiró a la basura por seguir las mentiras de Satanás, seguir el engaño y la traición del maligno, del enemigo, ¿verdad? Jackson, si tuviera la bondad usted de ayudarme con este texto bíblico, por favor. Jackson Contreras, si está en la posibilidad de leer la pantalla. Ok, pastor. Muchas Judas gracias, hermano. versus Pedro. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo único de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió la oscuridad a la luz, porque sus obras eran malas. Juan 3:16 al 19. Gracias, hermano querido. Ahí está, ¿verdad? Y esta realidad bíblica se aplica a nuestra vida también, ¿verdad? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es que todo el mundo sea salvo y lleguen a conocer, al conocimiento de la verdad. Judas rechazó esta bendición. Judas se enfocó más en las cosas de este mundo y pues prefirió la oscuridad a la luz divina, ¿verdad? Un pasaje hermoso bíblico que está en Lucas 22, 31 al 35, que Jesús le dijo claramente a Pedro, ¿verdad? Antes de que esto sucediera, dijo: Simón, Simón, Satanás ha pedido sacudirlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Y tú, cuando haya vuelto, deberás confirmar a tus hermanos. ¿Verdad? Ahí está. Entonces, el Señor Jesús sabía todo lo que iba a pasar, pero conoció el corazón de Pedro, ¿verdad? Que como ya dijimos, y no es que estemos descubriendo el agua tibia ahorita, Pedro era así de impulsivo. A veces se metía en problemas por decir cosas antes de pensar. Pero el Señor Jesús sabía que su fe estaba allí en ese momento de prueba, de angustia. Su fe estaba tambaleando un poquito, pero Dios ya Jesucristo le había dicho, estaba protegiendo, estaba orando por él, ¿verdad? Entonces lo mismo que nuestra oración es que el Señor siempre nos tenga en la palma de su mano y que siempre recordemos las promesas de Dios y que sea su palabra la que nos mantenga firmes. Siempre me encanta el maravilloso pasaje bíblico que el apóstol Pablo nos habla de la armadura de Dios, ¿verdad? Esa hermosa historia que está en Efesios capítulo 5, creo 5 o 6, no me acuerdo muy bien, ¿verdad? El Señor nos exhorta a ponernos esa armadura de Dios, todas las
el equipamiento de defensa, pero el Señor Jesús dice, tomen la arma letal, que es la palabra de Dios, para que hagan frente a las artimañas del diablo. Eso mismo es mi oración, que ustedes usen la herramienta que Dios ha puesto en sus manos, para que el maligno no tenga ningún poder sobre ustedes, sino que todos los días estén firmes en la oración, con la mirada fija en Jesucristo, el autor y perfeccionador de su salvación. Vamos a orar, vamos a cerrar la clase con una oración. Señor, te doy gracias por este tiempo que nos has concedido de estudiar tu palabra, Señor. Te pedimos que cada día nos muestres la cruz de Cristo. Que cada día, Señor, a través de tu palabra nos muestres la tumba vacía, en donde nuestro Señor Jesucristo derrotó a la muerte, al diablo y al infierno. Te damos gracias, Padre eterno, porque en las páginas de la Biblia encontramos de forma tangible el amor tan maravilloso que nos has mostrado, nos muestras y nos seguirás mostrando en Cristo Jesús. Somos tus hijos, redimidos de todos nuestros pecados, perdonados de todas nuestras iniquidades, lavados con tu preciosa sangre. Señor, tú nos compraste, no con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, derramada en la cruz del Calvario. Bendícenos, Señor, fortalécenos, danos la valentía espiritual para compartir con otros esta historia que a nosotros mismos nos cambió la vida. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que todos tengan una bendecida noche.